y nos queríamos quedar en deuda también con él por la gentileza, ¿verdad? Claro, Entonces, reconocimiento, Mario. Anoche estos efectos de Marilina me decían, Yolanda. No. Pero, bueno, lo hicimos de una forma. Merecido. Este año está recordando 30 años de fundación. Esta agenda que nos va a esta tarde, vamos a ver que tiene que apoyar esa el reconocimiento a personalidades, en este caso como vos, Mario, que a través de su acción diaria como comunicador está usando continuamente el idioma guaraní. Ande antes de castellano no me entrego pues antes aún sanunga. Yo esa como ñamo se vea la que Guaraní me lleva. Tengo que a pero ñemo pues tengo que dejarla en el estatus de Debbie. Nosotros trabajamos en 100 distritos y el acuerdo de todos puede hacerte esta distinción, este reconocimiento que es una institución que tiene 30 años, que es la más importante en materia de promoción de guaraní en nuestro país, y sobre todas las cosas con esto, aunque sea un papel, en el te lleven este profundo reconocimiento de gran aprecio a Mario. Yo recepciono esto y le dedico, si podemos mostrar la cámara, a toda la gente que asimila esta intención que tenemos de lo nuestro, ¿verdad? Que si bien o mal lo desarrollamos, la intención está de no olvidarnos nunca de nuestro idioma. Mario Coamo y tan de pobre Ana, a gente hablando camimico, pero ya por ahí, muy pucana, hoy caso ñamo por a bombero, a mía, a oía vejina, ñe posti. Yo puedo ir a mormón a descender, a lo mejor de hora billeto y sabe, va a tener el lengua y cultura guaraní, era ver. Otras personas que fueron destacadas, querido colega y amigo, compañero de tarea acá en el canal, Benito Frita Sigurlam, Amanda Pedroso, Manuel Pedroso también. Sí, 4 personas y del Popu. Un agradecimiento muy especial. Y bueno, yo quiero también decir que yo había comenzado cuando tenía 9 años acá hablando en guaraní con el profesor Almidio Aquino, y en homenaje a él, bueno, este premio. Muy bien. Voy a dejar a Almidio Aquino, o sea, amigo.